Tenemos el gusto de poder entrevistar a Sebastián Barragán, que es periodista en Ariztegui Noticias y que junto a su directora Carmen Ariztegui fue objetivo de espionaje con Pegasus y además participó en el proyecto de investigación internacional de 17 medios diferentes que destapó hasta 50.000 víctimas de Pegasus en más de 40 países. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme como invitado. Es un honor estar en este programa. Bueno, se habla del espionaje durante el gobierno de Peña Nieto principalmente, pero creo que hay que recordar que el espionaje comienza antes con Felipe Calderón, pero si tuvieras que dimensionarlo, ¿cuál ha sido el periodo de espionaje con Pegasus en México y el volumen total de personas objetivo para ser espiadas? Bueno, solo como contexto te digo que en México tradicionalmente se ha dicho que el espionaje es un deporte nacional porque se ha practicado sin control por parte de prácticamente todas las autoridades históricamente. Sin embargo, con estas herramientas tecnológicas que son muy poderosas, que pueden entrar a prácticamente cualquier asunto de la vida digital de las personas, comenzamos a tener conocimiento profundo a raíz del sexenio de Felipe Calderón, que fue de 2006 a 2012. En ese momento, Carmen Ariztegui, la periodista, reveló un contrato que tenía el ejército mexicano con una empresa que le tocó adquirir una primera versión de Pegasus, pero antes el programa que seguramente ustedes tienen identificado, desarrollado por Hacking Team, y en ese momento fue cuando conocimos que el Estado mexicano tenía estas herramientas que no solo son muy poderosas, sino que pueden servir para rastrear a decenas, cientos o miles de personas, ¿no? Ese fue el primer acercamiento que tuvimos, fue aproximadamente 2010. En 2011 comenzamos a tener más información, pero ya nos damos cuenta que el Estado mexicano invertía grandes cantidades de dinero precisamente en hacerse de este tipo de herramientas. Sí, sí, es decir, la cifra más o menos de la que se está hablando son 15.000 personas que se conozcan, que eran objetivos, y también digamos que hay una gran inversión de dinero, incluso de instituciones contratadas y empresas contratadas. Bueno, ¿cuál sería el gasto que se conoce de dinero público para espiar a su población, básicamente? Porque hablamos de 15.000 personas nada más y nada menos. ¿Y cuáles serían las instituciones que contrataron este servicio? En México hemos tenido muchas dificultades para rastrear los contratos para saber exactamente cuánto ha pagado el gobierno mexicano. Sin embargo, por ejemplo, uno de los que tenemos muy bien documentados es por 32 millones de dólares. Fue un contrato que firmó la Fiscalía General de la República por un año, por 500 infecciones, fueron 32 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos años hemos podido documentar que hay decenas de contratos, literalmente decenas de contratos con prácticamente todas las agencias de seguridad de nivel regional, de nivel federal, de nivel estatal, que en México, por las características de la ley, podían hacerse este tipo de contratos. Ahora, una de las cifras que siempre se menciona en México, sobre todo cuando se habla de Pegasus, es la de los más de 15.000 espiados que había en esta lista de 50.000. Sabemos nosotros que no es una lista exhaustiva, que tiene que ver solo con un periodo en lo que en ese momento logró obtener la lista de Pegasus Project, y lo que alarma, digamos, es que de 50.000, más de 50.000 objetivos que había en esa lista, 15.000 eran de México. Por lo cual, desde que nos reunimos con el Club de Periodistas Internacionales que desarrolló esta investigación, para todos fue alarmante el nivel masivo en el que se ha utilizado esta tecnología en México para espiar no solo a criminales, porque sí logramos verificar que se ha logrado usar para perseguir a grandes criminales. Por ejemplo, el Chapo Guzmán, uno de los operativos de captura, se logró gracias a Pegasus. Sin embargo, hemos documentado cómo se ha utilizado en contra de periodistas, de activistas, de políticos de oposición, y prácticamente dime un sector de la población y puedo decir que hay personas que han sido atacadas con este programa. Sí. Bueno, también se habla de, como has comentado tú, de decenas de empresas, pantallas, de intermediarios con ese Group y los diferentes sistemas o servicios de inteligencia en México. Pero ¿tú crees que aprovechando esta situación y luego también la privacidad de este tipo de contratos, crees que hubo enriquecimiento ilícito dentro de los aparatos del Estado a través de estas empresas privadas con precios inflados, etcétera? Es decir, ¿hubo aprovechamiento económico regional, local?
Sí, 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 es algo que se ha documentado muy bien. Es una práctica que de hecho existe en México, no solo para el espionaje. Prácticamente todas las compras que se realizan en México se realizan con intermediarios, con empresas fantasma. Ahora, en el caso concreto de Pegasus, sí identificamos una red de compañías encabezada por un empresario israelí con una serie de ligas muy potentes con el aparato de inteligencia, con el Departamento de Defensa de Israel, y a través de estas empresas lo que sucede es que logramos verificar, por ejemplo, a través del sistema financiero, se hacen transferencias en México, en Panamá, en paraísos fiscales, incluso en Europa, y el dinero se vuelve muy difícil de rastrear, incluso te digo, para las autoridades que tienen capacidades de rastrear estas operaciones financieras globalmente, y esto ha complicado muchísimo conocer cuál es el verdadero, número uno, cuál es el verdadero precio de Pegasus, y número dos, cómo se están apropiando de esta tecnología. Nos contabas que México lidera el ranking mundial de espionaje en número de objetivos con 15.000 teléfonos reportados, que se sepan que es posible que sean más, pero destacan ciertos sectores espiados que no tienen que ver con la lucha contra la delincuencia, que se supone que es el objetivo de este software, sino más bien lo contrario. Entre estos sectores hay un número importante de periodistas que fueron espiados, entre los que precisamente te encuentras tú y en el que incluso hay periodistas que fueron asesinados. Primero, si quieres contar un poco cuál fue tu experiencia personal, cuando te enteraste, si te sentiste espiado, qué crees que pudieron espiar de ti y cuál crees que fue el motivo del gobierno de Peña Nieto o de otros gobiernos para espiaros. Déjame contarte esto. En 2017 nos tocó realizar una investigación sobre tortura. En México teníamos un video de funcionarios de la Fiscalía torturando a una persona en un interrogatorio. A mí me tocó hablar a la Fiscalía General de la República para pedir una postura, para ver si tenían algún tipo de comentario para hacer. Me dijeron que dejara mis datos, que dejara mi teléfono, mi nombre, y 2 horas después de haber realizado esa gestión fue cuando me llegó el mensaje con el que intentaron, digamos, atacar mi teléfono, y posteriormente en un análisis de forense se comprobó que ese mensaje tenía el link para descargar Pegasus. A mí me mandaron un mensaje. A mi jefa, Carmen Aristegui, le mandaron más de 60 en un rango de menos de un año. A su hijo, que era menor de edad, le mandaron igual más de 60 mensajes en un periodo en el que él era menor de edad, incluso en un periodo en el que se encontraba en Estados Unidos, y esto nos habla de la forma indiscriminada en la que se usó el programa en México, toda vez que no solamente, en mi caso, pudo haber algún tipo de justificación totalmente ilegal, porque en México se necesita la orden de un juez para usar Pegasus, pero en el caso de un menor de edad, de una periodista, no hay ningún tipo de justificación para este ataque tan masivo. Y eso fue lo que sufrimos, lo que pasamos los periodistas que en ese momento estábamos involucrados en la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Todos prácticamente fuimos atacados con este programa Pegasus, y esto se extendió al sector de los derechos humanos. En México, por ejemplo, hemos documentado que a los maestros que se opusieron a la reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto, igual hubo una especie de operativo para seguirlos en red, es decir, no atacaron solo a los líderes, sino a una serie de personas a su alrededor. Sabemos posteriormente que les armaron casos incluso por secuestro, por terrorismo, por marchas. Hubo personas que estuvieron en la cárcel, es decir, se vivió un ambiente de represión realmente fuerte en ese periodo. Y yo creo que el peor caso de todos que nos ha tocado por lo menos cubrir, lo que tiene que ver con derechos humanos, es el tema de Ayotzinapa. Le cuento brevemente a tu público que en 2014 hubo la desaparición de 43 estudiantes de una normal rural del estado de Guerrero, y el Estado mexicano emprendió una investigación que en realidad, lo hemos podido saber a lo largo de los años, ha tenido el objetivo de sepultar el paradero de esos jóvenes. Es muy difícil saber qué fue lo que pasó. Hay líneas de que tienen que ver con el narcotráfico, con la violación de derechos humanos, con el papel del ejército, y en ese contexto se usó el programa Pegasus para seguir a los sobrevivientes, a sus abogados defensores, a las personas que mostraban interés en revelar algún asunto. Fue ese, por ejemplo, uno de los casos más sonados donde se ha usado este programa. Tremendamente increíble, ¿no? Que esto aparte parece que queda impune o al menos con una justicia bastante lenta, pero quería también, bueno, recordar que tú fuiste una de las personas
que destapó el escándalo mundial de espionaje y que a nivel regional pues se destacó, aparte de esta parte, que creo que es quizás la más importante y quizá menos conocida, la que más trascendió fue, digamos, el espionaje a todo el entorno del actual presidente López Obrador, en el que se llegan a, creo que se cifró en 50 personas. ¿Cómo fue este espionaje? Es decir, lo más destacado del espionaje al entorno de López Obrador, y con qué objetivo. López Obrador es figura de la escena pública en México por lo menos desde mediados de los 90 y sabíamos que López Obrador al ser, bueno, fue uno de los políticos de oposición más relevantes durante más de 2 décadas, pudo haber sido una de las principales víctimas. Sin embargo, la pista principal nos llegó a partir de la información de Pegasus Project, donde pudimos saber que todo su círculo, es decir, desde sus choferes, sus asistentes, sus personas de confianza, sabemos que sus hermanos, su propia esposa fueron atacadas con este programa, y una de las pistas que nos quedó solamente por comprobar es que el teléfono que usaba López Obrador no fue atacado propiamente porque, lo supimos durante el reporteo, él, por su forma de vida, por su hábito, por su edad, por su forma de aproximarse a la tecnología, él no usa teléfono celular, siempre pide que un asistente le haga la llamada o saben dónde localizarlo, y por eso es que a López Obrador lo atacaron en este sistema en red. Prácticamente todos sus asistentes, todas las personas del primer círculo de confianza fueron atacadas, e incluso, para que se den una idea, el cardiólogo de Andrés Manuel López Obrador fue espiado, bueno, fue atacado con Pegasus en un periodo donde estaba en duda la salud de López Obrador. Recordemos que sufrió un infarto después de las elecciones de 2012, y cuando estaba en duda si podía ser un candidato viable por el tema de la salud, por el tema de haber sufrido un ataque tan fuerte al corazón, surgió este ataque que se dio contra el cardiólogo, y entrevistándolo, hablando con él, él estaba consciente de que la información que él tenía por tener acceso privilegiado al expediente médico de López Obrador era una persona que tenía que tener mayor cuidado con su seguridad. Entonces él estaba muy pendiente de ese tipo de cosas, pero el sistema de espionaje, hemos podido documentar, funciona así. Si quieren espiar a un objetivo, no se van solamente contra él, se van contra todo su círculo de personas cercanas, y eso puede incluir hijos, su esposa o esposo, puede incluir su asistente o las personas que sean claves en la comunicación diaria. Entonces, es un tendido en red, digamos, es un operativo de gran magnitud que, por lo mismo, significa una violación a los derechos humanos. Y solamente recalcar, no sé si lo he mencionado lo suficiente, todo esto se realizó sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de control policial, sin ninguna autoridad que estuviera vigilando que en efecto se recopilara solo lo necesario. Todo fue, digamos, masivo, ilegal y sin ningún tipo de control. Bueno, has comentado quizá una de las cosas que a mí personalmente me parece más polémico o más denunciable, si bien todo este tipo de espionajes, encima sin orden judicial, está fuera de la democracia, ¿no? Pero si hay algo que eriza la piel al conocer los detalles, es que precisamente después de la desaparición de 43 estudiantes, de los 43 de Ayotzinapa, digamos que precisamente más allá de que fueran espiados, incluso comentabas tú, supervivientes, familiares, abogados, investigadores o denunciantes de la desaparición de estos 43 estudiantes, hay un dato súper relevante, que es que Tomás Cerón, digamos, se descubrió, es decir, él estaba dentro de estos servicios de inteligencia del Estado, muy cercano a Peña Nieto, y digamos que se encontraron pruebas que él participó de las torturas y de la desaparición de estas personas, y también paralelamente se conoce que precisamente Tomás Cerón fue una de las personas que firmaron masivamente este tipo de contrato de espionaje con Pegasus. Y el dato sobre todo más curioso a nivel geopolítico es que precisamente él huyó de México con la ayuda de Israel y se refugió precisamente en el país de origen de esta empresa NSO Group de espionaje de la marca Pegasus. No sé, me imagino que el objetivo es un poco refugiarse de la justicia mexicana. ¿Y cuál sería tu valoración
de este asunto concreto? No sé si hay orden de búsqueda y captura, si Israel realmente ayudó o está poniendo dificultades a la justicia mexicana. ¿Cuál es el asunto sobre Tomás Herón en la actualidad? Sí, ahora que lo cuentas de manera tan resumida y de manera tan concreta, la verdad es que parece un guión de película, un guión de una película bastante perversa. Simplemente poner en contexto que Tomás Herón, sí, como lo dices, es un personaje que acompañó toda la carrera política de Enrique Peña Nieto, del quien fuera presidente de 2012 a 2018, y lo hizo desde el ámbito policial, persiguiendo a narcotraficantes, a secuestradores, siempre, digamos, la persona que estaba detrás de los grandes operativos, bajo, digamos, personas que preferían no dar su identidad, no ser grabadas, te decían que él era el policía fuerte de México, el que realizaba este tipo de operativos. Y sí, tenemos hoy videos que comprueban que él está torturando es la palabra correcta, a personas que están involucradas en el caso Ayotzinapa. Y desafortunadamente se cerró esta trama de tal manera que ahora él está en Israel. Y sí, entendemos que lo buscó como refugio. Y el dato interesante aquí es que Israel no tiene firmado propiamente un tratado de extradición con México. Entonces, las autoridades mexicanas emitieron la orden de captura, hay ficha roja de Interpol. Sin embargo, cuando van al gobierno de Israel, el trámite ha sido muy complicado. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado que exista una colaboración más fluida, que le ha pedido al Estado de Israel que no proteja a un torturador, a un criminal de las características de Tomás Herón de Lucio. Sin embargo, por las propias características que tiene el Estado de Israel, ha sido difícil que exista un diálogo preciso para lograr este intercambio. Y ahora nos encontramos en este momento donde Tomás Herón no está ni siquiera detenido en Israel, no está en ningún tipo de camino de llegar a México, y en nuestro país, por otro lado, siguen todas las dudas, porque él, al ser una persona clave en los entretelones, digamos, de lo que fue la política, la actividad policial, incluso la corrupción, él es una de las personas más importantes que tiene más información en este tema. Y solo para cerrar, sí, él firmó estos contratos de Pegasus, estos contratos multimillonarios, y al mismo tiempo fortaleció la relación, digamos, con los intermediarios israelíes. Dejo el nombre nada más: Uri Emanuel Ansbacher Bendrama, que fue uno de los agentes de Israel que logró estas operaciones en México. Él tenía este vínculo con él, y ahora sabemos que incluso usaron el programa Pegasus no solo desde el ámbito policial, sino incluso en el ámbito privado, lo cual rompe, digamos, totalmente la lógica del esquema Pegasus, que según sus principios única y exclusivamente puede ser vendido a gobiernos para perseguir actividades criminales. Es decir, que se rompen los dos principios. Por eso hoy precisamente en la base decía que había que empezar a destapar las mentiras del propio NS Group, que dice que solo le vende a Estado y solo para luchar contra la delincuencia, y parece que es mucho más masivo, digamos, todo lo contrario, ¿no? Es decir, que hay pruebas tanto de que hay empresas privadas que lo están usando, como que no se está usando para luchar contra la delincuencia, como parece que es más que evidente a estas alturas. Y precisamente, para cerrar, te quería, un poco ponerte en contexto de lo que está sucediendo en España. Hemos conocido recientemente, en primer lugar, por informes de Citizen Lab, que al menos 65 políticos y activistas del entorno independentista en Euskadi y en Cataluña fueron espiados con Pegasus. Pero ayer el mismo gobierno de España hacía conocer mediante una rueda de prensa que el presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles fueron espiadas con Pegasus desde el año pasado. Y te quería preguntar, atendiendo a tu propia experiencia personal, a la experiencia de México y de otros países, ¿hasta dónde crees que podría llegar el caso en España y quién podría estar detrás del mismo? Mira, atendiendo un poco a la experiencia que tenemos en México, me parece que se necesitará verdadera voluntad política de todos los sectores para llegar a fondo en el caso Pegasus, ya sea para saber, número uno, quién lo compró, cómo lo utilizó y sobre quiénes fueron los objetivos, cuáles fueron los objetivos. En este caso, aunque políticamente pueda tener una interpretación en España, que estoy seguro debe haber muchas cejas levantadas, no me parece extraño que el jefe de Estado o el presidente sean víctimas de Pegasus, porque lo hemos visto incluso en Francia. Macron fue una de las víctimas. Sabemos que otros jefes de Estado también han sido atacados. Es decir, no hay límites. Es decir, no me sorprende que la cúpula política de un país sea víctima de esto,
pero lo que sí te puedo decir es que se requiere que las autoridades inviertan verdadero capital político para llegar a la verdad. Y aquí el asunto, lo deben tener ustedes perfectamente claro, es que se involucran aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional, con los derechos humanos, con el derecho a la privacidad. Y en ese sentido, si el Estado español, sus diferentes agencias de seguridad quieren mantener el secreto, va a ser muy complicado que la sociedad tenga acceso a esta información, por lo cual se requiere exigirle a la autoridad que abra los contratos, que se nombren auditores, que existan verdaderos procesos para auditar qué fue lo que pasó. Para empezar, quién compró. Aquí lo que me llama la atención es que habría que, primero, en el primer barrido, me parece, verificar cuáles son las autoridades de seguridad que pudieron tener acceso a este programa y exigirles cuentas sobre cuáles son las personas. Desafortunadamente, y esto también lo digo por experiencia, me parece que podría ser apenas el primer episodio. Podríamos tener en los siguientes días o semanas más nombres de personas, ya sea de la esfera catalana, de la esfera de diferentes ciudades de Madrid. Estoy seguro que va a haber otros altos funcionarios que van a salir en este programa, y aquí lo importante es no perder la pista, que si no hay control judicial, si no hay ningún tipo de justificación, digamos, relacionada con el terrorismo, es un abuso. Es decir, es un abuso desde que se apunta a los funcionarios públicos, y habría que ver quién es el responsable. Esa es la pregunta clave. ¿Quién es el responsable? Bueno, pues nada, ojalá y te hagan caso, pero parece que no van por ahí los tiros. Precisamente creo que se hacía conocer hoy, creo que ha sido hoy cuando se ha hecho conocer, que tanto el Partido Socialista, que ha sido víctima de este espionaje, como Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha votado en contra de una comisión de investigación para esclarecer todo, pero en todo caso, como tú dices, parece que estos son los primeros episodios de una larga historia que esperamos que no llegue al tamaño e incluso a la repercusión y el tipo de personas espiadas como fue en México. Pero bueno, en todo caso, te quería agradecer, Sebastián, bueno, el poder hacerte esta entrevista, y también quería agradecer tu labor, bueno, como periodista, y también en la lucha también por la verdad de algo bueno, que poderes políticos, económicos tratan de ocultar y ponerles pegas, pero siempre hay personas dentro del periodismo valientes que, bueno, son capaces de sacar a la luz información que es muy interesante para toda la ciudadanía. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Cualquier novedad que haya, si hay posibilidad, te vuelvo a contactar, y de nuevo, gracias por la entrevista. El agradecido soy yo. Un saludo a ti, a tu trabajo, un reconocimiento al periodismo español que está revelando todo esto, y gracias a todos.